Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana, con Andrés de la Chiesa. Buenas, ¿cómo están? Queridísimos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo Paradigmas. Este es el episodio número 13 y creo que va a ser motivo suficiente para que se genere una polémica bastante grande, bastante complicada. Y esto es así porque el tema que voy a tratar el día de hoy es delicado, es delicadísimo. Para muchas personas es un tema tan profundo que se encuentra tan ligado directamente a su personalidad, a sus emociones más intensas y poderosas, que es inevitable sentirse interpeladas. Hoy vamos a hablar del Día de la Mujer, vamos a hablar de la situación de la mujer en el mundo actual, y particularmente en la América hispana, que es nuestro campo de acción, y vamos a hablar del papel del hombre en todo esto. ¿Tiene un papel que cumplir el género masculino? ¿O será verdad que, como dicen algunas feministas, y lo digo y lo pongo entre comillas, radicales, no se puede hablar de lo que no se sabe ni de lo que no se experimenta en carne propia? Reitero, es un programa complicado de hacer, es un programa que surgió además de una discusión que me sigue pareciendo absolutamente tonta, innecesaria, con un ser muy querido y que derivó en que ese ser querido me bloqueara porque lamentablemente parte de lo que vamos a discutir el día de hoy y que parece ser casi una virtud claramente distorsionada de estos tiempos en que vivimos, es toda esta cuestión de la cultura de la cancelación. Es decir, si tú no viviste algo, si tú no perteneces a un grupo, si tú no has experimentado algo, no puedes hablar. Te tienes que quedar callado. Lo que resulta profundamente irónico porque esa es una manera de pensar que se ha gestado, que ha nacido en el mundo occidental, y el mundo occidental se jacta básicamente a diario del respeto a las libertades individuales, a la libertad de expresión, al derecho de opinión, y al mismo tiempo pasan estas cosas. Quiero agradecer a todos los que nos siguen apoyando en redes, en Patreon, en YouTube, en todas las plataformas, a los que con mucho cariño y mucho afecto se acercaron a mí esta semana luego de enterarse del asesinato en Ucrania, en Kharkiv, de mi amiga Natalia, una mujer extraordinaria cuya vida sí debe ser celebrada, porque murió, porque fue asesinada, siendo el único tipo de persona que sabía ser. Una persona bondadosa, una persona desinteresada. Natalia estaba trabajando en centros de acopio. Natalia estaba en un área marcada como pasaje humanitario y la mataron igual. Este capítulo está dedicado a ella y está dedicado a todas las mujeres que con fuerza, con valentía, con voluntad, con energía, luchan todos los días para llevar adelante su vida. Vida fácil o difícil en apariencia, pero lo cierto es que todos llevamos la cruz a cuestas y el calvario va por dentro. Esto es por Natalia, esto es por todas aquellas madres que han perdido un hijo o que lo crían por sí mismas, para todas aquellas mujeres que no necesitan de nadie para saber quiénes son, a dónde van, qué quieren. Para todas aquellas mujeres que no requieren de una identidad de grupo para sentirse plenas y conscientes de su propia identidad. Y claro está, para todas aquellas mujeres que han sufrido o siguen sufriendo violencia, maltrato o desprecio de parte de un machismo que sí existe. Claro que existe el machismo, pero no como una institución esquematizada, organizada, discutida semana a semana por nosotros los hombres para mantener a las mujeres sometidas, no. Simplemente como el resultado, otro resultado más, de los vicios y de los males de este mundo que no es fácil y que nos presenta el mal de formas muy variadas. Y el mal, déjenme decirles, no es potestad ni patrimonio del género masculino. Para todas aquellas que promueven el odio hacia el género masculino, este programa no es para ustedes. En este programa no caben ni el maniqueísmo, ni el odio, ni la cancelación, sino el debate y el entendimiento. Además, por pura lógica, si lo que queremos es cambiar problemas culturales que nos afectan a todos y que son evidentes, no podemos hacerlo de otra manera que no sea mediante el diálogo, porque del diálogo surge el entendimiento, surge el convenio, y del convenio surge una mejor educación, una mejor formación. Y solo así vamos a poder cambiar a la sociedad, no mediante
organizaciones cerradas de sororidad que en más de una ocasión han demostrado ser centros de ideologización, en donde se enseña a las mujeres a despreciar a los hombres en general, a odiarlos en general. Porque parten, y esto no es un secreto para nadie, de una concepción marxista de la realidad. Entonces sí, ya no es la lucha de clases, pues es la lucha de géneros, como ha ocurrido con la lucha de etnias, de razas, etcétera, etcétera. Porque así se manejan. Desde el odio no nos vamos a entender jamás. Y yo como hombre, no hombre, que es la manera peyorativa que utilizan algunas militantes para despreciar el papel fundamental que de una manera sana e integral puede tener alguien del género masculino, no solo en el proceso de construcción de la sociedad, sino de sanación de los vicios, de los errores de nuestro género, que no somos los únicos además que los tenemos. Yo, como hombre, pero también como ser pensante dentro de un género mayor que es el género humano, y miembro además de una civilización que es la occidental, tengo pleno derecho a decir lo que opino y de participar de este debate. Eso sí, mi única recomendación, y yo claramente haré un esfuerzo al respecto, para todos los hombres, los otros hombres que quieran, porque pueden, participar de este asunto, mi única recomendación es que se haga siempre desde la responsabilidad, desde el entendimiento, desde el pleno derecho a disentir, a dialogar, a debatir, pero con una argumentación clara que se basa en pruebas, no en emociones, no en reacciones, no en odios, y también siempre, siempre, y se los digo de verdad, desde la empatía. Fíjense ustedes, yo creo que el primer escollo, el primer problema que se nos presenta acá es este asunto de la cultura de la negación, ¿no? Eso de, tú no puedes hablar, tú te tienes que quedar callado porque tú no eres mujer. Yo creo que hay que ir por partes con eso. El argumento en principio es una falacia, porque si fuera una afirmación veraz no podríamos hablar de absolutamente nada que no hayamos experimentado. Lo que deja fuera de juego a historiadores, a analistas, a investigadores, a filólogos, a sociólogos, a politólogos. Imagínense, yo que soy filólogo medieval no puedo hablar de la situación de un campesino occitano del siglo IX. No solo porque no viví el siglo IX, sino porque tampoco soy o he sido un campesino. Más todavía, no soy ni he sido un campesino del siglo IX. Y estoy presente una dificultad importantísima que es el tema de la cosmovisión. Porque la manera que tenían de ver el mundo los campesinos occitanos del 800 era muy distinta a la que puede tener un venezolano del siglo XXI. Entonces, ¿cómo hacen los historiadores? ¿Cómo hacen los medievalistas? Primero acudimos, siempre que podemos, a la fuente primaria, a los textos primarios. A partir de allí escribimos y establecemos una opinión, una hipótesis que se debe fundamentar, por lo general, en un análisis crítico, después de un estudio pormenorizado, atento, y además se cita a especialistas de mayor categoría. Pero eso no soluciona el problema, ¿no? Porque jamás vamos a entender cómo se veía el mundo en esa época, cómo se veían quienes vivían en ese mundo, a sí mismos en esa época. Podemos aproximarnos, podemos leer tratados filosóficos, podemos vivir 50 años junto a una tribu nórdica en una sociedad oral, y aún así no podríamos acceder a la experiencia. Pero no por eso dejan de existir los historiadores, los medievalistas, los investigadores, los analistas. Tenemos otro recurso, y ese recurso es la empatía. Empatizar quiere decir un esfuerzo, ¿no? Muchas veces dificilísimo por ponernos en la piel del otro. Cuando ese esfuerzo implica viajar en el tiempo 1200 años se complica, porque hay que estudiar, hay que prepararse, y aún así hay que asumir que no siempre podemos afirmar, por lo general podemos convenir, ¿bien? Podemos hipotetizar. Y algunos dirán, Andrés, ¿cómo vas a comparar algo tan intelectual con una brecha tan clara, tan grande como es la del género? Bueno, este es un ejemplo. Este es un abrebocas para dar a entender que a nadie se le puede negar el derecho a opinar, aunque sí se le puede criticar y responder cuando esa opinión no se basa en un argumento, cuando esa opinión es peyorativa, cuando esa opinión no construye, no busca diálogo, no busca entendimiento. Pero a nadie se le puede prohibir opinar, a menos, claro, ya acá hago un pequeño paréntesis, que esa persona tenga un grandísimo poder de convocatoria, de influencia, y sus opiniones terminen generando algo potencialmente destructivo. Es decir, si yo soy una persona como Vladimir Putin y lo que sale de mi boca es odio, lo que voy a generar es odio entre millones de personas. Ese tipo de opiniones, lo digo con toda sinceridad, habría que limitarlas.
habría que limitarlas. Ahora, lo mismo para otros campos. ¿Necesita un neurocirujano tener un tumor en el cerebro para poder sanar a un paciente que tiene uno? ¿Necesito saber qué se siente perder una pierna para poder curar a alguien que perdió una pierna? ¿Necesito vivir en la depresión más profunda, estar dentro del espectro para, como psiquiatra, por ejemplo, poder atender a quien sufre, adolece de todo esto? No, porque para eso hay herramientas. Para eso el especialista se prepara, estudia, se forma y de hecho termina siendo increíblemente positivo porque su distanciamiento emocional de la situación, sumado a su empatía, a la que puede tener, mientras más mejor, termina siendo lo que realmente beneficia a quien está sufriendo. Del mismo modo que yo puedo entender que el que sufre necesita también la contención de aquellos que lo entiendan. Por eso existen agrupaciones como, no sé, Alcohólicos Anónimos, lugares de encuentro religioso, centros en donde la idea es generar vínculos para aquellos que han sufrido un trauma. Todo esto existe y una cosa no quita la otra. Es decir, el distanciamiento emocional de uno y la búsqueda de un entendimiento experiencial por parte de quien ha sufrido o sufre una determinada situación son, ambos, buenas recetas, para nada contradictorias, sino más bien simbióticas para la sanación, para la plenitud. ¿Cómo vamos a poder sanar el dolor que con razón o no, en algunos casos, nos advierte y nos expresa el género femenino? O como mujer, ¿cómo vamos a poder sanar nuestro propio dolor, que con razón o no sigue siendo dolor, si solo nos quedamos en la burbuja de la contención emocional que se basa en la raíz traumática? Es imposible. ¿Saben una cosa? Cuando surgió el feminismo, esto no es un secreto para nadie. Lo que se llamó la primera ola del feminismo, la intención fundamental, el objetivo principal de las feministas, era adquirir el derecho a sufragar. Esto tiene un gran poder simbólico porque es lo mismo que adquirir el derecho a hablar, a decir, a que mi voz tenga poder. Nadie puede negar que el papel histórico de la mujer ha sido en gran medida trágico. Nadie puede negar que en Occidente el papel histórico de la mujer ha sido lamentablemente el de una figura relegada, ya lo dije. Lo que no podemos hacer es estimular emociones violentas basándonos en situaciones históricas que por suerte, gracias a Dios, han sido superadas. Ayer leía lo siguiente. El feminismo nunca generó instituciones de dominación sobre el hombre. Esto no es del todo cierto, pero sí es cierto que no fue una práctica común porque las sociedades matriarcales nunca fueron muchas. Leía también, el feminismo no conoce la violencia. Ahí difiero, porque el feminismo que vemos el día de hoy, de la cuarta ola, y cuya raíz ideológica es el feminismo de la tercera ola, marxista, igual que gran parte del de la segunda, y por extensión violento y reaccionario, es otra cosa. Ese feminismo sí conoce la violencia. Y por eso tantas mujeres que directamente odian, desprecian y rehuyen de los hombres. Eso es inaceptable. ¿Cómo nos vamos a entender así? El feminismo ha tenido varias olas. El primero fue ¿no? Sufragista. De hecho, empezó hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, cuando se empieza a polemizar sobre la naturaleza misma de la mujer, la jerarquía de los sexos, y es un feminismo interesante porque tiene bases filosóficas profundas y muy concretas, fundamentalmente las ideas de la Ilustración, que no hacen distinción alguna entre categorías de seres humanos. Ahora, para los anglosajones la cosa empieza en el siglo XIX, con personajes tan interesantes como Elizabeth Blackwell, la primera mujer médico de los Estados Unidos, o Lucretia Mott, que además de sufragista era abolicionista. Esa primera ola es interesante porque reivindica, miren ustedes la visión de época, ¿no? Características que se consideraban naturalmente femeninas, como la templanza, la piedad, la compasión, pero al mismo tiempo hay un activismo beligerante y una desobediencia civil lógica que busca resultados políticos. En esta época, además del derecho al voto, se habla del derecho a la propiedad, el derecho a los títulos oficiales de estudio, y no va a ser sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que recuerden que todas las actividades que hacían los hombres, que ahora habían ido a la guerra, las hicieron en su ausencia mujeres. Hay gente que parece que olvida esto también. No va a ser sino hasta después de la guerra que el problema pasa a ser otro. Ahora es cultural. Ahora viene la segunda ola. Y para diferenciarlas, se habla de eso, de segunda ola. Acá la cosa se empieza a complicar un poco más. Porque lo principal
o mejor dicho, la principal reivindicación que exigían las feministas de la primera ola era de carácter jurídico. Eran problemas de iure, no de facto. El sufragio, la abolición de esclavitud, el derecho a la propiedad en condiciones iguales, etc. La segunda ola exige otras cosas. Estamos hablando de los años 60, que son muy convulsos y tienen una poderosa impronta ideológica de izquierda. Y acá se habla ya de elementos que tienen mucha validez, como es el tema del trabajo, el papel de la mujer en la familia, y otros temas que causan más, ¿cómo decirlo?, resquemor, ¿no? Como es el tema del aborto. Creo que el tópico más importante de esa segunda ola tuvo que ver con todo esto que se conoció como la libertad sexual femenina, que en realidad va de la mano con una exigencia generalizada que llegó a manifestarse en su forma más objetiva en lo que fue el movimiento hippie, ¿no? Y esa segunda ola es interesante porque empieza a haber una discusión interna en la cual el feminismo se rompe profundamente. Hay un feminismo prosexo, hay un feminismo radical, hay distintos tipos de feminismo. Ahora, la tercera ola es otra cosa también. Surge en los años 90 en Estados Unidos y parte de la concepción del individualismo anglosajón, que es muy distinto al individualismo hispanoamericano. El individualismo anglosajón es realmente un individualismo. Hay una exacerbación de la figura del individuo en poderoso detrimento de la idea de lo social, de la idea de lo comunitario, con la excepción de los casos de pertenencia a una misma clase, a un mismo estrato, y acá en particular a un mismo género. La tercera ola va a estar muy influenciada por el movimiento punk y por las figuras de Anita Hill y Rebecca Walker. Y acá se empieza a hablar de opresión sistematizada. Rebecca Walker, activista de este nuevo feminismo, emplea un acto sinceramente deplorable, porque lo fue, que se trató del acoso sexual muy mediatizado, por cierto, de Anita Hill, para empezar a convertir el odio hacia el género masculino en una herramienta de acción política. Y en uno de sus artículos más famosos, llamado Becoming the Third Wave, convirtiéndonos en la tercera ola, la señorita Walker expresó, cito, «La lucha está lejos de terminar. Dejen que este rechazo de la experiencia de una mujer las lleve a la ira. Conviertan esta indignación en poder político. No voten por ellos a menos que trabajen para nosotras. No tengan relaciones sexuales con ellos. No rompan el pan con ellos. No los alimenten si no les dan prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas». Ahora, ¿de dónde se alimenta la señorita Walker? Bueno, no solo de esta idea de la lucha de géneros, sino de un artículo que fue increíblemente famoso en su momento, más bien un manifiesto, llamado el manifiesto Scum. Les dejo el link para que lo lean. Y que fue publicado en 1967 por una señorita llamada Valerie Solanas, que por cierto era paciente psiquiátrica con tendencias homicidas. Intentó asesinar a 3 hombres. Pero mi idea acá no es juzgar su condición psiquiátrica, sino el contenido del manifiesto. ¿Y qué dice el manifiesto Scum? Que las mujeres deben rebelarse contra los hombres y erradicarlos. Que a los hombres hay que hacerles la revolución como contrapartida a la violencia que esta clase cotidianamente infringe contra las mujeres. Que el hombre es en sí mismo ansioso y sufre de una soledad honda y profunda porque es un ser vacío y desesperado. Y que busca a la mujer para complementarse porque en la compañía de otros hombres solo puede ver la repulsión que siente por sí mismo. ¡Qué joyita! Y como esa hay otras más. Está la idea de que la eugenesia tiene que servir para eliminar deficiencias generales como la masculinidad. La idea de que el asesinato selectivo y discriminado en contra de los hombres que no participen de eso que ella denominaba el cuerpo auxiliar masculino de Scum era algo necesario y lógico. Imagínense. De este manifiesto, que salió como dije en 1967, se alimentó la señorita Rebecca Walker. Hay una filósofa y pensadora muy interesante, llamada Christina Hoff Sommers, que hoy en día es muy atacada, muy escracheada, como dicen acá, o escrachada, como dicen acá en Argentina. La basurean, la minimizan, a pesar de la sororidad femenina, ¿no? Por estar en contra del feminismo contemporáneo, especialmente de la tercera y la cuarta ola. Según la señorita Sommers, y yo adhiero completamente, el problema del feminismo actual es que no busca la igualdad de género entre hombres y mujeres, como se creía en principio, sino que es un movimiento anti-hombres. Y ella lo ha vivido en persona.
Lo ha experimentado en sus conferencias en distintas universidades, donde ha llegado a afirmar que se confunde, y adhiero otra vez, masculinidad con machismo, y se ve la masculinidad como una patología que necesita cura. Y al mismo tiempo hace una crítica muy severa a todos los libros de estudios de género que se están publicando hoy en día. Vayan a cualquier librería grande y busquen la parte de estudios de género, porque lo van a ver. Debido a que en la mayoría de esos libros se culpa de todos los males de la sociedad a los hombres y a esto que algunos denominan el patriarcado. Ella, por cierto, propone algo bien interesante que llama el feminismo de equidad y que básicamente significa un rol activo, político también, sí, ¿por qué no?, por parte de las feministas para asegurar que el derecho de todas las mujeres a no ser coercionadas en su trabajo, en sus decisiones personales, en su vida cotidiana, se respete. Y llegamos a la cuarta ola, llegamos al presente. Lo primero que tiene interesante la cuarta ola, por la lógica de la globalización, la lógica de la hiperconectividad, es que es un feminismo internacional, es global. Lo segundo que tiene interesante son sus términos, la terminología que usa. Patriarcado ya lo conocen, pero también se habla de privilegio masculino, feminismo popular, ecofeminismo, lucha contra el neoliberalismo, que según la cuarta ola es otra invención de esto que denominan patriarcado y violencia machista. Y acá el primer problema que se me presenta a mí, siendo profundamente antimarxista, tiene que ver con el origen verdadero de todos estos términos y la razón por la cual se está apuntando para ese lado, ¿no? El odio hacia los hombres. Sobre el patriarcado, no existe ninguna organización o institución supranacional en la cual nos juntemos todos, nos pongamos de acuerdo en sobre cómo vamos a seguir doblegando y suprimiendo la voluntad de nuestras mujeres. Eso no existe. ¿Que existe machismo? Sin duda. ¿Que existe la violencia? Sin duda. Pero no es un patrimonio del hombre. Y digo que no es un patrimonio del hombre porque el hombre no es naturalmente violento, eso es determinismo. Hablan todo el tiempo de los problemas de la cultura, pero se contradicen aduciendo que el problema del género masculino es biológico. Privilegio masculino. Si tuviéramos que ir a los datos duros, estadísticamente son muchos más los hombres en situación de calle, son muchos más los hombres que van a morir a la guerra, y en la mayor parte de los casos sin desearlo. Eso es un problema de otro tipo, sobre la manera en que están conformados los estados, que las mujeres. Y no se trata, por supuesto, de una competencia para ver quién sufre más. Pero si se tiene a una militancia política activa, que hace lobby, que está presente en los medios constantemente, y que siempre minimiza, niega u omite lo que sucede del otro lado, para hacer discriminación positiva, entonces es necesario nombrar estas cosas. La violación masculina también existe. No solo por parte de otros hombres, sino de mujeres. Y acá entramos en otro problema grave, que es el de negar la victimización, esconder el hecho. Y eso sí es cierto, eso sí es innegable e insano, que por una concepción equivocada de lo masculino se guarden o nieguen estas cosas. Hay muchas críticas del feminismo actual y el feminismo de todos los tiempos que son ciertas. Hay cosas deleznables, hay cosas condenables. Y por supuesto que la sociedad debe ser transformada. Yo vivo en Argentina. Acá la violencia hacia la mujer es intensa. Está muy mediatizada, sí, pero es muy intensa. Lo he visto. El problema es cuando esa violencia se convierte en discurso político y se dicen cosas como, y las he visto y he escuchado, todos los hombres son violadores en potencia. No. Un violador es un violador. Un psicópata es un psicópata. Un sociópata es un sociópata. No es violador, psicópata o sociópata porque nació hombre. De seguro detrás de eso hay una serie de traumas que no justifican su crimen porque ningún crimen es justificable, pero ese trauma no es, como diría Valery Solanas, el de haber nacido hombre. Hace poco ocurrió algo muy terrible acá en Argentina. En el barrio donde yo vivo, además, una chica fue abusada por 6 criminales. Eran criminales. Su problema no era ser hombres. Su problema es que eran basura humana. Así de sencillo. Y lo que le pasó a esta muchacha no es solo condenable, es asqueroso. Estos tipos tienen que pasar el resto de su vida en la cárcel. Y es más, si por mí fuera, deberían ser castrados. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Pero reitero, el problema no es el género masculino. Y si no podemos hablar de estas cosas, y si no podemos crear espacios de diálogo con nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras novias, nuestras amigas, ¿cómo vamos a resolver el problema?
Mientras lo digo, lo pienso. Ya seguramente alguna persona va a decir, dijiste nuestras, como si fueran propiedad tuya. Bueno, no, evidentemente no. Que la lengua castellana da para todo. Nuestro no es posesión. Mío no es necesariamente posesión. Indica vínculo, indica cercanía. Supongamos que de verdad hubiera en nosotros, ¿no?, los hombres, un problema muy profundo, arraigado en lo más íntimo de nuestra propia concepción de lo que es ser hombres. ¿Cómo vamos a corregir eso? ¿Sufriendo ostracismo? ¿Siendo excluidos del debate? ¿Saben ustedes qué sana? El amor. ¿Saben ustedes qué sana? El diálogo, hablar las cosas. Si hay vicios que tienen que ser corregidos, entonces son vicios que tienen que ser charlados. Y para poder corregirlos, aquellos supuestamente viciosos deben formar parte del proceso de sanación y de corrección. Y esto solo suponiendo que en nosotros hubiera una raíz que nos determinara, que nos llevara, que nos obligara ineludiblemente a violentar a las mujeres, cosa que niego rotundamente. Rotundamente. ¿Vivimos en sociedades machistas? Sí. El problema es la educación. El problema es la ignorancia. El problema sí es cultural, pero es de falta de información. Es de falta de empatía. El problema no es haber nacido hombres. Yo varias veces vi cómo en las marchas argentinas del 8 de marzo, grupos, está bien, mínimos, de mujeres en actitud casi tribal iban a la Catedral de Buenos Aires, que estaba siendo defendida por hombres y mujeres devotos, y les escupían en la cara, y tiraban bombas molotov, y hacían sus necesidades enfrente de la catedral, y si podían adentro, y blasfemaban. Las vi, no me lo contaron. Las vi girar en torno a una fogata en la actitud más primitiva posible. ¿No me creen? Búsquenlo en YouTube. Eso es ser feminista. Eso. ¿Quieren hablar de la brecha salarial? Existe. Existen los casos de jefes que piden favores sexuales para otorgar aumentos o mejores puestos de trabajo, sí. Existen los profesores que hacen operación colchón, sí. También existe la capacidad de elegir, porque todos tenemos libre albedrío. Eso se denuncia, eso se niega, eso se ataca. Depredadores sexuales hay en todos lados. Es un problema de la cultura, pero debe ser denunciado. Y lo que tenemos que hacer, las mujeres como aquellas que experimentan la situación y los hombres decentes como aquellos que podemos proveer contención si es solicitada, apoyo, cariño verdadero, es dotar de voluntad, dotar de fuerza, dotar de valor a quienes lo necesitan para que estas situaciones no ocurran más. Para que este tipo de personas que están enfermas, si no se ven expuestas, por lo menos sean removidas de sus cargos, condenadas por sus actos. Es decir, haya una reacción lógica, una justicia real. Pero si la guerra es contra todos los hombres, lo que se va a generar es lo contrario. Lo que se va a generar es una reacción política desde el género masculino. Innecesario, ridículo, maniqueísta. Una violencia y un odio entre dos partes que nacieron para quererse, cuidarse y entenderse. Así lo veo yo. Lo siento, así lo veo yo. Ahora, el tema de la brecha salarial tiene sus bemoles, ¿no? Porque no todo pasa por lo que acabo de comentar. No podemos olvidar, esto es importantísimo y también es estadística y también lo pueden indagar, que por razones culturales, pero también por cierta cuestión del carácter, de los intereses, los hombres solemos buscar carreras más ligadas a las ciencias exactas, a las ciencias duras y menos a las humanidades. Yo soy una excepción, como hay muchas. Pero así como trabajo en historia, fui 7 años programador. Usted ahí en esa empresa donde yo trabajaba no veía a una mujer. Y eso que por ley esa empresa tenía cuotas de género, las famosas cuotas de género. Los trabajos se obtienen por mérito, no por cómo te ves, no por quién eres, no por cómo naciste. Las mujeres, y esto también es estadística, repito, suelen interesarse más por las carreras de humanidades, artes, letras, sociología, psicología. No siempre es el caso, pero ocurre en la mayoría de las ocasiones. Y la verdad, aunque yo soy el primer interesado en que las cosas sean distintas, reitero, tiene que ver con la manera en que la sociedad valora sus profesiones. La verdad es que carreras como ingeniería, programación, son mucho mejor remuneradas que carreras como letras, bellas artes o actuación. Reitero, no es siempre así. Pero vaya usted a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela o de cualquier gran universidad y saque las proporciones.
Vea cuántas mujeres hay y vea cuántos hombres hay. Y luego haga lo mismo con las facultades de filosofía y letras, por ejemplo. Entonces ocurre también que la brecha salarial es, en muchas ocasiones, el resultado de una elección. El problema, así, reitero, no es simplemente, o no es en absoluto, nosotros los hombres poniéndonos de acuerdo para reducir a las mujeres, ¿no? El problema, si es que es un problema, para mí lo es de qué manera son vistas las profesiones en el mundo moderno. Esto siempre puede cambiar. Hace 100 años los intelectuales, escritores, poetas eran la crema innata de la sociedad. Se codeaban con los grandes políticos. Hoy en día eso ocurre con los economistas, los ingenieros y los abogados. El mundo cambia. Pero el peligro real, el peligro patente detrás de todo esto surge cuando la militancia de este nuevo feminismo utiliza un discurso que todos aceptamos, que todos comprendemos, porque nadie puede estar a favor de que se le pegue a una mujer, nadie puede estar a favor de que se asesine a una mujer, ni a nadie. Nadie puede estar a favor de que se piropee a una mujer en la calle, más como se hace hoy en día, que no tiene nada de caballeroso. Pero detrás de ese discurso hay otra cosa. Si yo te digo a ti, cállate, no hables, porque no eres mujer, te silencio. Entonces entro en una forma de autoritarismo. Este nuevo feminismo es autoritario, es tiránico. Y ninguna sociedad libre con Estado de Derecho puede aceptar eso, ninguna. ¿Por qué no está en la palestra el tema de la equidad en la custodia de los hijos? ¿Por qué no está en la palestra el tema de la equidad en el permiso por paternidad? En Argentina son 90 días corridos de licencia por maternidad. ¿Y para los hombres? 2. ¿Por qué? Porque la ley dice que son personas no gestantes. ¿Y qué pasa si es un padre soltero? ¿Qué pasa si es un padre que tuvo a su hijo o a su hija a través de maternidad subrogada? ¿Qué pasa si la madre murió en el parto y es un padre que viudo le toca criar a su hijo o a su hija o sus hijos solo? Esto es discriminación positiva, y cuando hay discriminación positiva tú acabas con un principio fundamental del sistema y el orden imperante, que es la igualdad ante la ley. Y así están las cosas. Para cerrar por hoy este podcast, que yo sé que va a generar muchos resquemores, mucha polémica, que me puede traer muchos problemas, porque yo nunca me voy a quedar callado y bueno, vivimos, como les dije, en tiempos de la cultura de la cancelación. Yo digo lo que pienso y listo. Hay un concepto que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, y ese es el concepto de femicidio o feminicidio. Es decir, la idea de que se mata a una mujer por ser mujer. Por ser mujer. Es decir, que quien cometió el asesinato, o ni siquiera un asesinato, algún otro tipo de crimen, lo hizo solo y exclusivamente porque su víctima era mujer. Eso es problemático, porque tú no puedes resolver un vicio arraigado en la sociedad si no conoces las causas del problema. Y las causas del problema no es que exista un odio generalizado hacia las mujeres, eso es una locura, además de ser un postulado absolutamente ideológico y militante. Es una locura. Habrán hombres que odien a las mujeres por una experiencia que los ha llevado a eso, sin duda, porque hay de todo. Pero de fondo hay muchas cosas que están ocurriendo. Hay problemas de droga, hay familias disfuncionales, hay enfermedades psiquiátricas, hay alcoholismo, hay muchas cosas. Y si no se ataca la raíz del problema, la verdadera raíz, que es esta crisis de los valores de la que he hablado tantas veces, ¿qué favor se le está haciendo a las mujeres de hoy en día? ¿Qué favor? Caratular el caso como feminicidio y listo, cerrarlo y decir que fue por odio a la mujer, eso es tapar el problema con un dedo. Eso no va a solucionar nada, y por eso creo de verdad que toda esta cuestión de la sororidad y el feminismo contemporáneo no pueden ayudar en lo más mínimo, no bajo estas premisas, no hasta que cambien estas premisas, no a través de estos medios, a la mujer contemporánea. No se puede. Como mensaje final, solo quisiera decirles a todas las mujeres que me están escuchando, que sepan que esto lo hago realmente desde la mayor empatía posible, buscando el entendimiento, buscando el diálogo. Y también quiero decirles, cuídense. Tengan cuidado, no del hombre, no del género masculino, sino de los vicios, la maldad, de tanto criminal asqueroso que hay allí fuera. Tengan mucho cuidado, prepárense, entrénense, estén listas, ármense si es necesario.
Pero no caigan en el juego militante, ideológico y político de pensar que todos los hombres somos culpables y que todos los hombres somos criminales, violadores, asesinos en potencia. Así no nos vamos a poder entender nunca. Por hoy lo dejo acá. Nos vemos la próxima y los quiero mucho.